entonces de elementos como por ejemplo el tema poblacional, todos los factores sociodemográficos. Cuando hablamos de los factores sociodemográficos, hacemos referencia, por ejemplo, al envejecimiento poblacional. Estamos viendo que en el mundo las personas están tendiendo a ser cada vez mayores y de hecho hablamos también de un aumento en la población mundial. Cuando hablamos de ese aumento en la población mundial, estamos hablando de que a futuro esperamos que para más o menos 2030 tengamos una población de 1.000 millones de habitantes a nivel global. De igual forma, hablamos de un tema de la esperanza o la expectativa de vida y en este punto hablamos también de que esperamos que las personas más o menos para 2050 tengan unos 77 años en promedio como expectativa de vida al nacer. De igual forma, hablamos en materia de fecundidad de que va a haber una disminución en la cantidad de niños que va a haber en el mercado, que van a estar en el mundo. Y en este sentido, entonces hablamos de que anteriormente hablábamos de unos 2.5, incluso hasta 3 hijos por persona, por mujer, y hoy por hoy estamos haciendo referencia a 2 hijos para 2030 y que hacia 2050 podríamos estar llegando incluso a un hijo por familia. De esta manera vamos a ver entonces que ese envejecimiento poblacional se va a ver muy marcado por todo lo que está asociado con el aumento de la vida o de la esperanza de vida, que está muy ligado a todo el desarrollo tecnológico y a todos esos avances que hay en materia de ciencia y en materia de salud. Por otra parte, vamos a ver que los nativos digitales, que son todas estas personas que hacen parte de población centennial en adelante, vamos a ver que todas estas personas van a empezar a impulsar el 40% del comercio a nivel global, lo que indica que todo el tema sociodemográfico va a impactar directamente toda la estructura del comercio como tal. De igual forma, vamos a ver que el poder adquisitivo tiende a cambiar. Las personas jóvenes van a tener cada vez mayor capacidad de hacer compras o de hacer pagos, pero también vamos a ver en este sentido que va a haber un cambio sustancial porque estamos teniendo convergencia de 6 generaciones y cuando hablamos de esa convergencia generacional, esto implica que vamos a tener que estar atendiendo a personas con conocimientos o tradiciones muy marcadas, pero también con personas que tienen unos temas más disruptivos, que tienden un poco más a como hacer un poco más diversas en la forma de gestionar y demás. En este sentido, también vamos a ver que vamos a cambiar del Bring Your Own Device al Bring Your Own Environment y en este sentido, lo que hacemos referencia es a que las personas no están hablando de llevar solamente los equipos, sino que vamos a ver que también vamos a estar llevando todo el entorno laboral y todo el entorno comercial a los diferentes puntos muy apalancados en todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. De esta manera vamos a ver entonces también qué va a afectarnos el social proof y ahí vamos a hablar un poco más adelante de cómo nos va a impactar todo lo que está asociado a la presión social, a las relaciones con los otros y a los intercambios con las demás personas. Vamos a ver también nuevas configuraciones de las familias, entonces ya no vamos a ver la familia tradicional en la que están papá, mamá y 2 hijos, sino que vamos a ver familias homoparentales, con hijos con cola, es decir, con las mascotas como parte integral de la familia, más allá de tener a hijos pues como seres humanos dentro del núcleo familiar. Vamos a ver también cómo tenemos familias homoparentales, pero también las típicas familias tradicionales que toda la vida hemos visto como en la sociedad. De igual forma, vamos a tener cambios a nivel tecnológico y a nivel ambiental. Vamos a ver cómo todo va a migrar hacia soportar esa escasez de recursos que estamos viendo hoy en día y a soportar el cambio climático, porque hoy por hoy vemos unos aumentos radicales en las temperaturas y de hecho lo que se dice es que más o menos vamos a estar hablando hacia 2050 de aumentos entre 3 y 5 grados centígrados en la temperatura global. Esto implicará unas demandas o unas exigencias en todo lo que tiene que ver con el comercio, porque ya nos vamos a tener que preocupar por los factores productivos, por las formas en las que fabricamos los elementos y demás, para poder realmente llevar a los usuarios productos de calidad, pero que sean amigables con el medio ambiente o eco-friendly. Básicamente estos son a grandes rasgos todos esos drivers que vamos a ver que van a estar impactando todo lo que está asociado con el comercio. Vamos a ver entonces
que de igual forma, vamos a empezar entonces a hablar un poquito de las tendencias. Entonces, la primera tendencia de la que vamos a hablar hace referencia a el consumidor cambiante e infiel. En este punto quiero que tengamos muy claro algo, y es que el consumidor es cada vez más infiel porque está pensando más en esa experiencia que le estamos brindando. Entonces, en este sentido, vamos a ver algunos elementos como lo que tiene que ver con la hiperpersonalización. Ya no se trata simplemente de ir y comprar un producto de consumo masivo. Las personas quieren que los productos estén desarrollados a la medida, quieren que estén desarrollados pensados en ellos. Y para eso vamos a tener una exigencia mayor en todo lo que tiene que ver con la analítica de data, porque ya no vamos a hacer solamente analítica tradicional, sino que también vamos a estar viendo todo lo que está asociado con la analítica comportamental. Entonces debemos entender al usuario no solamente qué es lo que consume, sino cómo lo consume, cuándo lo desea, cómo lo desea, y ahí cobra mucha relevancia un concepto que vamos a ver cada vez más frecuente en el mercado, que es la experiencia wow. Cuando hablamos de la experiencia wow, no hablamos de más que de brindar una experiencia memorable a los usuarios, pero esta experiencia memorable no va a ser solamente en el momento de la compra. Es una experiencia que debe estar antes, durante y después. Entonces decimos que en el antes va a estar cuando tiene el deseo de la compra o cuando le surge esa necesidad, cuando está llegando al punto donde va a recibir la solución a esa necesidad. Posteriormente, cuando atiende la necesidad puntualmente, y en los puntos posteriores, incluido el momento de salida después de haber vivido la experiencia. De esta manera logramos entonces esa experiencia wow, aclarando que para esto no se necesita 100% tecnologías. Una experiencia wow puede estar ligada en el servicio y no necesariamente tiene que estar dependiendo de nuevas tecnologías. De igual forma, vamos a ver que en este punto vamos a hablar de muchos componentes que están asociados a la experiencia, y por eso hablamos de que ya la experiencia no va a estar solamente en el servicio, sino que vamos a ver que la experiencia va a estar traslapada a todos los momentos del intercambio con los usuarios, y de esta manera van a ser clientes cada vez más exigentes, clientes que están informados 24/7 y por lo tanto nos van a exigir cada vez mayor calidad en lo que les ofrecemos, no solo en el producto, sino también en el servicio. De igual forma, vamos a ver que aquí van a incurrir también tendencias muy relevantes como lo son el video streaming, en el cual el usuario va a estar contactado en tiempo real con la oferta, y de paso va a ir habilitando el shop streaming, que es cuando el usuario empieza a comprar los productos en paralelo que se está haciendo la publicidad o la pauta en materia audiovisual. De igual forma van a cobrar relevancia elementos como el retailtainment. El retailtainment se vuelve relevante porque es la fusión entre el retail y el entretenimiento, en el que logramos esa experiencia wow a través de la diversión del usuario, porque le estamos diciendo, señor usuario, usted puede estar tranquilo porque aquí usted no viene solo a comprar un producto, usted viene a vivir una experiencia, viene a divertirse en el momento que lo estamos haciendo. Y de esta manera muchos de los centros comerciales actualmente están migrando a este modelo, en el que no solamente voy al lugar a comprar un producto o un servicio, sino que voy a vivir esa experiencia que estoy esperando. Y de igual forma también cobran relevancia elementos muy ligados a la publicidad o al marketing, como lo son todo lo que tiene que ver con el video de streaming, que ya lo habíamos hablado un poco, y vamos a ver también todo lo que tiene que ver con los advert games. Y los advert games se vuelven relevantes porque es como introduzco en todo el tema de la publicidad todo lo que está asociado al gaming o a los videojuegos. Y de esta manera le llegamos a clientes que son cada vez más modernos, clientes jóvenes, con oferta diferencial que realmente cautive las necesidades de este tipo de público, porque como les decía anteriormente, esta convergencia de 6 generaciones en simultánea nos va a demandar la necesidad de brindar elementos que generen cambio, disrupción y entretenimiento para los usuarios. Dentro de la segunda tendencia que vamos a ver el día de hoy, vamos a tener, chicos, perdón, qué pena, listo, gracias. Vamos a ver entonces que tenemos cómo pasamos del consumidor al prosumidor. En este punto entonces vamos a hablar de que ya no es el consumidor tradicional, sino que cuando hablamos de prosumidor, hablamos de ese productor que a la vez es consumidor, pero que a la vez es promotor de sus servicios. Y de esta manera entonces vamos a ver que se vuelve más relevante todo lo que está asociado al social proof o el reconocimiento y el aval social. Porque en este sentido,
vamos a tener unos consumidores que se van a guiar más por personas de la vida cotidiana que por influencers o personas que pueden estar siendo pagadas para poder comprar productos o servicios. No quiere decir que los influencers desaparecen, absolutamente, pero que sí van a cobrar relevancia a los consumidores de a pie, los consumidores del día a día dentro del mercado. Y de esta manera vamos a ver cómo empieza a migrar todo ese proceso comercial y de marketing como tal. De igual forma, vamos a ver cómo todo el tema cognitivo, todo el neuromarketing cobra relevancia, porque entonces ya nos tenemos que meter cada vez más en esa mente del usuario para brindarle ese servicio diferenciado, pero no diferenciado solamente desde lo que le estoy vendiendo, sino desde todo lo que hay alrededor de él, desde el medio de pago, desde el canal en el que estamos transando, desde la vivencia como tal, todo debe estar completamente concatenado. Y entendiendo también que al ser un consumidor que está cada vez más informado, cobra relevancia el tipo de información que le voy a brindar, porque ya no necesariamente en la tienda voy a tener el vendedor tradicional, sino que debo tener un asesor que le responda a todas las inquietudes que el usuario o el cliente ya trae al momento de llegar a recibir el servicio. Básicamente ahí entonces cobra relevancia nuevamente todo el tema de la analítica y van a ver que somos muy reiterativos en la analítica porque cada vez es un cliente más complejo y todos son tan diferentes que debemos entender como la particularidad de cada uno de ellos. Pasando a la tercera tendencia, vamos a tener las nuevas fronteras. En este punto de las nuevas fronteras, básicamente estamos hablando de que vamos a tener un tema de fronteras digital y físicas que están casi desapareciendo. Entonces vamos a tener conceptos muy relevantes dentro de los nuevos canales que ahorita vamos a hablar y es cómo vamos a pasar de todo el tema omnicanal a unicanal y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero es fruto de esa dilución de esas fronteras, porque entonces debo tener ambientes idénticos y ahí hablamos de los gemelos digitales en el retail y es cómo tengo mi tienda física y mi tienda digital completamente unificadas. La experiencia es completamente la misma cuando paso por lo físico, cuando paso por lo digital e incluso debo tener la capacidad de decirle al usuario, inicie por este canal a transar lo que usted requiere y que si de la nada, por X o Y motivo, el usuario desea hacer un intercambio y pasar a lo digital, por ejemplo, si está en lo físico, lo puede hacer y no afecte su experiencia, no afecte su proceso de compra y logre realmente finalizar sin ninguna traba y sin que tenga una exigencia de por medio. Hay algo y es que los usuarios hoy en día no quieren que nosotros les demos exigencias, quieren ser ellos los que nos exigen y que nosotros les demos realmente eso que ellos nos están pidiendo. Entonces, por eso se vuelve muy relevante tener todo ese tema de las nuevas fronteras muy claras. Y en este punto también vamos a tener todo lo que está asociado al aprovechamiento de nuevos canales. Entonces no se trata solamente del canal físico, del canal de la web, del app, sino que vamos a ver algunos otros que cobran relevancia. Vamos a ver un breve video en el que vamos a aterrizar un poco todo esto de lo que hemos venido hablando para que sea más sencillo como ir digiriendo como toda esta información. Este es un breve video en el que básicamente lo que queremos mostrarles es un ejemplo de cómo se lleva a cabo todo el tema de aprovechamiento de tecnologías para el retail a futuro. Entonces hablamos de que son carros inteligentes que tienen sensores instalados de manera que están identificando los productos que el usuario está tomando, van incluso llevando la factura o la cuenta de cobro de manera que si el usuario desea hacer las transacciones las pueda hacer directamente desde el carrito. Vamos a ver cómo estos sensores incluso le presentan sugerencias de ofertas, de descuentos, de recetas o de platos que el usuario puede preparar con los productos que está tomando. Le muestra incluso las propiedades nutricionales o los componentes de los alimentos que está llevando, para ejemplos de esto en un tema de un supermercado, y que finalmente, cuando termina todo el proceso de compra a través de su propio carrito, puede hacer el pago de todos estos productos. Obviamente esto está aprovechando una serie de tecnologías como todas las soluciones autoasistidas, todo lo que tiene que ver con pagos sin contacto,
lectores obviamente para las tarjetas, lectores QR para todos los productos y una serie de elementos que van a permitir que el retail llegue a otro nivel a través del aprovechamiento de las nuevas tecnologías que hacen parte de la cuarta revolución industrial. Y en este punto entonces hablamos de que los sensores se vuelven relevantes porque entonces vamos a tener beacons, radiofrecuencia, lectores y demás que van a viabilizar que todo esto ocurra en la realidad. Y ahorita cuando hablemos un poco de las tecnologías habilitadoras, vamos a ver entonces eso cómo cobra relevancia. Bueno, vamos a pasar a otra tendencia muy relevante, que es el tema de la transformación de los canales y las estrategias. En este punto hay algo muy relevante y hay algo muy interesante y es cómo se transforma, pero se apalanca en lo tradicional. Entonces hablamos de que vamos a tener un todo como servicio, incluido el retail como servicio. Y en este punto entonces hacemos, pues me gustaría hacer énfasis en que cuando hablamos del retail como servicio es porque no solamente voy a tener mis productos en mi retail, yo puedo unificarme y voy a hacer aprovechamiento de todo lo que está asociado a la economía colaborativa para que a partir de la unión de esfuerzos o de sinergias podamos brindar productos o servicios diferenciados a los usuarios generándole mayor valor. En este punto vamos a ver cómo el delivery o las entregas cobran relevancia porque los usuarios no quieren necesariamente tener que ir al punto o en muchas ocasiones si van al punto quieren que los productos les lleguen a casa porque por ejemplo voy a mercar pero después de esto tengo una reunión o tengo un evento y pues no me puedo ir con todos los paquetes y puedo deteriorar la calidad de mis productos. Entonces, ¿qué hacen las personas? Pueden terminar la transacción y programan la entrega, de manera que cuando estén en casa lleguen los productos frescos y en buenas condiciones, de manera que no pierdan calidad. Entonces, por eso cobran tanta relevancia todo lo que tiene que ver con el delivery. De hecho, la pandemia aceleró radicalmente todo este tema porque los usuarios, por temor a contagiarse, no quieren salir tanto y que si salen tengan el menor contacto posible. Entonces cobra relevancia. De igual forma vamos a ver que hay algunos elementos como las tendencias del ROPO, BOPIS, BOPIL, que cobran relevancia y básicamente hacen referencia a cómo migro entre canales. Entonces busco en internet pero compro presencial o busco presencial pero recibo en casa o busco en internet pero recibo en un locker, que eso es algo que, por ejemplo, empresas como Amazon lo están haciendo mucho, y es compro pero voy y recojo en un casillero que está ubicado en una tienda, en una ubicación muy central, porque en casa no tengo quien reciba el producto o porque me siento más tranquilo recibiéndolo de esta manera. Entonces, se vuelven relevantes estas nuevas estrategias para ir pasando de un canal a otro y vamos a ver entonces también cómo en este tema de los canales vamos a pasar de las estrategias omnicanales a las estrategias unicanales, que básicamente hace un par de años hablábamos de unicanalidad ante todo y hacíamos referencia a que teníamos que tener los canales unificados, pero la experiencia no necesariamente era la misma. Ahora estamos hablando de unicanalidad en la que hablamos de que es el canal, independientemente de cuál sea, voy a tener la misma experiencia, el mismo servicio, el mismo portafolio y por eso nos apalancamos en todo lo que tiene que ver con los gemelos en el retail, en el que decimos, independientemente del canal en el que esté yo, debo poder hacer la compra y todo el proceso debe ser completamente transversal. Pasando a la siguiente tendencia, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la digitalización del retail. Como les decía, el retail se va a apalancar mucho en nuevas tecnologías para poder lograr que todas estas tendencias se vuelvan realidad. Entonces, en este punto nos vamos a apalancar en todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la cuarta revolución industrial y vamos a ver cómo el retail tradicional pasa al e-commerce, pero el e-commerce va a ir un poco más allá y no se va a quedar solo en el e-commerce tradicional, en la página web transaccional a la que yo entro y ejecuto una compra, sino que vamos a ver otras tendencias como son el e-commerce. En el e-commerce hablamos de todo el comercio a través del dispositivo móvil, que no necesariamente es a través de una web, puede ser a través de una aplicación, pero también puede ser a través de una API o una web responsive en la que yo pueda ejecutar la compra sin inconvenientes. Vamos a hablar también del e-commerce, es decir, del comercio social, en el que hacemos referencia a las compras a través de redes sociales. Las personas, la mayor parte
del consumo de Internet, hablamos de más del 80% del tiempo que las personas navegan en Internet, están en redes sociales. Por lo tanto, se vuelven un elemento muy relevante para al ejecutar la compra. Porque las personas entonces quieren que si están en Facebook, por ejemplo, puedan entrar, ven una publicidad y automáticamente quieren ejecutar la compra en Facebook. No quieren tener que estar pasando de una página a otra. Además, teniendo en cuenta que en países como el nuestro, los operadores de telefonía móvil suelen dar dentro de los paquetes redes sociales ilimitadas, pero no necesariamente navegación en Internet ilimitada. Esta tendencia del e-commerce cobra relevancia, porque entonces ya vamos a poder llegarle al usuario sin que necesariamente él esté comprando un paquete de datos, porque él tiene un tema ilimitado a través de redes sociales. Entonces cobra importancia todo lo que tiene que ver con el e-commerce. Y obviamente el e-commerce gran parte se ejecuta a través de móviles. Por otra parte, vamos a ver lo que es el B-commerce, que es el comercio de voz, es decir, a través de asistentes de voz. Por ejemplo, en muchas ocasiones vemos comerciales o en películas y otros que hacen referencia como a Alexa, compra tal producto. Efectivamente, esto se va a masificar con el uso de los asistentes virtuales. Entonces vamos a ver que en muchas ocasiones las personas no van a tener que tomar el móvil o tomar el equipo de cómputo para ejecutar la compra, sino que solo mediante la voz van a poder ejecutar las actividades que requieren. Y también cobra relevancia, está un poco más, hablábamos de que el e-commerce y el e-commerce es un poco más en el corto plazo, el B-commerce va a ser un poco más en el mediano plazo y un poco más a largo plazo, entre mediano y largo plazo. Vamos a ver todo el tema del e-commerce o el comercio automatizado, en el cual los usuarios van a tener las sugerencias de los productos que consumen a través de todo el tema de procesamiento y analítica de la data. En este punto vamos a ver que, por ejemplo, ¿qué puede llegar a ocurrir? Una persona merca a través de un aplicativo y compra la leche cada 8 días los viernes. Vamos a ver que esta persona no va a tener que ingresar todos los viernes a comprar la leche a la misma hora, sino que el sistema de manera automática le va a decir, usted quiere, yo considero que usted ya debe comprar la leche, usted quiere comprarla, y el usuario simplemente aprueba o no el proceso, y de esta manera se hace completamente automatizado, el sistema ya sabe a dónde lo debe enviar, cómo lo debe enviar, en qué momento y en qué características debe enviar el producto. Entonces, de esta manera vamos a ver cómo el e-commerce se vuelve importante para todo esto. Y vamos a ver que acá va a haber un factor muy importante y es todo lo que tiene que ver con digital. Cuando hablamos de lo digital, hablamos de la unión de lo físico y lo digital. Y cuando hablamos de esta unión, es muy importante aclarar que no es simplemente tener un canal físico y un canal digital y me desentendí. No, acá se vuelve muy relevante tener una estrategia unificada, una estrategia que realmente genere una transversalidad en el servicio. Que, como les decía, ya no hablamos de omnicanalidad, hablamos de unicanalidad, hablamos de un sistema que esté completamente unificado con una estrategia comercial, publicitaria y demás completamente unificada y en paralelo. Entonces, en este punto también importante resaltar que van a tener mucha importancia todos los mecanismos de pago digital. Cuando hablamos del pago digital, ¿por qué hablamos de que es importante? Porque no tiene sentido que yo tenga un e-commerce y obligue a que el usuario solamente pueda hacer transacciones en efectivo. Entonces, se vuelve muy importante poder ejecutar la compra de inicio a fin de manera digital, pero también brindándole la oportunidad de que si inicia en lo digital, pueda terminar en lo físico. Y muchas organizaciones hoy se han dado cuenta de eso. De hecho, si vemos, por ejemplo, el caso Amazon, Amazon empezó como una empresa que vendía libros en Internet únicamente. Y posteriormente, con el tiempo, fue variando su portafolio y variando su estrategia. Y hoy por hoy tienen tiendas físicas, pero son tiendas que están completamente automatizadas. Tiendas en las que no necesariamente vas a tener un asesor que te va a hacer el cobro o que te va a ayudar con un producto o un servicio, sino que a través del móvil ejecutó el pago, consulto las características del producto, si el producto no está disponible lo reservo para que me llegue a casa, tengo los lockers para ir a recoger el producto y de esta manera se vuelve importante todo lo que está asociado a el aprovechamiento de las tecnologías para el retail. Pasando a la siguiente tendencia, vamos a ver cómo la era tech y la era de plataformas empiezan a viabilizar toda esa digitalización del retail de la que veníamos hablando.
Hablamos de que indudablemente la pandemia aceleró radicalmente la transformación digital a nivel global y todas las empresas nos vimos en la obligación de adaptarnos a ese consumidor, porque no era un deseo únicamente del consumidor, sino que era una exigencia. El consumidor no podía salir. Estábamos en cuarentenas bastante prolongadas y si la empresa no le llegaba al consumidor a la casa, muy probablemente pues, iba a perder la venta. Y de esta manera nos obligó a que todas las organizaciones nos transformáramos digitalmente. Pero no solo las organizaciones, también el cliente. El cliente vio la necesidad de adaptarse a esas nuevas tecnologías para poder realmente llegar a los productos o servicios que requería. Y ahí, de ahí como la importancia de todo lo que tiene que ver con el video on demand, el video streaming, el shop advertising, el shop streaming, todas esas tendencias en materia publicitaria y digital que van a aprovechar esos elementos tradicionales del retail para llevarlos a lo digital y llegarle a toda la tipología de clientes que están dentro de esta convergencia generacional. En este tema también de la era tech y de plataformas, vamos a ver que se vuelve muy importante todo lo que tiene que ver con la economía colaborativa. Ya las empresas se dieron cuenta que solitas no pueden hacer nada. Las empresas se dieron cuenta que si van solas en el mercado, muy probablemente no van a lograr tener diversidad en los productos o servicios, no van a tener la experticia o la experiencia que pueda tener otra compañía y de esta manera vamos a ver cómo la economía colaborativa va a estar presente en todos los momentos del servicio. Además, la era tech y de plataformas va a tener una exigencia muy grande en materia de sostenibilidad, porque los usuarios van a empezar a decir, venga, pero es que usted está siendo amigable con el medio ambiente, usted está siendo sostenible realmente, porque no solamente van a hablar de la sostenibilidad desde la perspectiva ambiental, van a hablar desde toda la triada de la sostenibilidad. Y en esta triada de la sostenibilidad vamos a ver entonces que van a ser pensadas en si son socialmente amigables o responsables, si son económicamente responsables y finalmente si son amigables con el medio ambiente. Y esto nos va a llevar a un retorno a lo local. Las personas van a buscar temas que sean muy para apoyar la economía local. Todos los consumidores se dieron cuenta que realmente la economía está muy golpeada producto de la pandemia. Y como resultado de esto vamos a ver una convergencia de todas estas personas a lo local, un retorno a lo tradicional, un retorno a lo cercano, que no me implique mayor desplazamiento, pero que a la vez esté aportando a la economía que me rodea como tal. En este punto también vamos a ver algo muy importante en cuanto a todo el tema de plataformas y es cómo cobran relevancia todos estos nuevos modelos de comercio de los que acabamos de hablar en torno al e-commerce, 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 y es que las plataformas se vuelven relevantes porque los usuarios se están volviendo muy digitales y quienes antes de la pandemia desconfiaban, por ejemplo, de los pagos digitales, en la pandemia tuvieron por obligación que ensayarlos y se dieron cuenta que eran seguros, que eran fáciles y de esta manera entonces empezaron a tener una cultura dentro de lo digital y lo que se espera es que continúe de esta manera. De hecho, en este sentido, se dice que alrededor del 73% de los consumidores seguirán utilizando medios digitales para hacer los pagos después de la pandemia, incluso después de la obligación a los cierres a los que nos estábamos viendo enfrentados. De igual forma, vamos a ver cómo el e-commerce va a aumentar en materia de ingresos alrededor de unos 94.000 millones de dólares, perdón, para alrededor de 2022, denotando que el tema del comercio electrónico cobra mucha fuerza y se vuelve uno de los principales canales para todo el tema de la comercialización de productos y servicios. Además, vamos a ver que las billeteras móviles van a ser el medio por el cual se va a estar comercializando más del 50% de los productos, va a ser pagado pues a través de estos mecanismos, entendiendo que las billeteras electrónicas no solo van a ser utilizadas a través de medios digitales, a través de canales digitales, también a través de canales presenciales, porque entonces ya vemos que voy a una tienda y puedo pagar los productos a través de un QR, entro a una billetera electrónica y ejecuto el pago. O voy en un taxi y al finalizar la carrera puedo pagar el servicio también a través de este medio. O a través de transferencias que tengan mecanismos sin contacto, porque las personas no quieren tener tanto contacto con el efectivo como lo hacían anteriormente.
Bueno, pasando a continuación, vamos a ver otro breve video en el que vamos a empezar a ver cómo esas tecnologías impactarán entonces el tema del retail. Esta es una tienda que está siendo desarrollada principalmente en países asiáticos. Vamos a ver cómo es una tienda que va hasta el usuario, no es una tienda que está haciendo la tradicional a la cual yo voy y demás, sino que la tienda va a estar alrededor de las ciudades y va a estar muy apalancada en todas las nuevas tecnologías. Bueno, vamos a ver en este punto, pues como pudimos ver en el video, este tipo de tiendas van a estar enfocadas netamente en brindar una mejor experiencia de usuario. Y en este punto importante resaltar que según algunos estudios que se han realizado, alrededor del 69% de los minoristas o de los retailers están pensando en la experiencia del usuario. ¿Cómo van a transformar esa experiencia? Porque se vuelve cada vez más demandante. Y en este sentido, entonces vamos a ver un efecto de democratización y descentralización. ¿De qué? De las tecnologías, de los servicios, de las experiencias, porque entonces ya no vamos a ver, como les decía ahorita, el típico influencer que guía el proceso de compra, sino que son personas del común que van a guiar el proceso de compra y que van a generar ese impacto en la venta de las empresas. Vamos a ver entonces también cómo el social proof cobra importancia porque entonces me voy a guiar por las recomendaciones de terceros, pero también por el qué van a pensar los terceros. Si realmente los terceros están usándolo, entonces yo lo debo usar. Y va a haber una presión social a la hora de comprar o consumir diversos productos o servicios. Vamos a ver también en este punto cómo estamos empezando a llegar con soluciones para personas que no estaban bancarizadas, personas que normalmente eran excluidos de los sistemas y que hoy por hoy están teniendo un lugar en el comercio, que no todos lo tienen que transar en efectivo, que lo pueden transar de manera digital sin que necesariamente estén ligados al sistema bancario tradicional. ¿Y esto gracias a qué? A todos los desarrollos fintech, a los desarrollos de los neobancos, a las CEDPs o sociedades especializadas de depósito y pago electrónico que empiezan a surgir en el mercado de la mano de otra serie de compañías que empiezan a brindarle oportunidades a estas personas que son principalmente de la base de la pirámide y que van a empezar a tener oportunidades y van a tener un nombre y una posición dentro del comercio que anteriormente estaba un poco rezagada. Y empieza pues como todo ese tema de brindar oportunidades. Y vamos a ver también cómo el FOMO o el miedo a perderse de algo cobra importancia a la hora de comprar algo. Vimos, por ejemplo, en pandemia, que cuando inició todo el tema de los confinamientos y demás, las personas salieron corriendo desbordadas a comprar papel higiénico. Entonces decíamos, pero ¿por qué papel higiénico? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué relación tiene esto con la pandemia? Resulta que este tema del FOMO básicamente lo que hace es, si yo vi a una persona que estaba comprando un montón, no, qué susto, y donde yo me quedé sin eso. Entonces empiezo a comprar y comprar y comprar de manera desmedida para poder realmente hacer parte de algo. Entonces se vuelve importante todo este tema del FOMO. De igual forma, vamos a ver que los individuos se vuelven importantes y empiezan a demandar temas digitales, como les mencionaba ahorita, y en este sentido van a cambiar también las tiendas, porque entonces ya no vamos a tener tantas tiendas, sino que vamos a tener mucho storage o bodegaje. Y en este tema del storage o del bodegaje,
vamos a ver cómo aprovechamos las tecnologías, y esto no significa, hay muchas personas que dicen, venga, pero es que la automatización va a generar un montón de despidos, un despido masivo. No, no necesariamente, porque la automatización ¿a qué nos va a llevar? A que aprovechemos las tecnologías para realmente destinar estos recursos humanos en actividades más estratégicas, menos operativas y que realmente agreguen valor para esa experiencia del usuario. Entonces aquí la importancia pues del aprovechamiento de todo este tema de la información para llegar a estas nuevas personas y poder descentralizar y acercar a las personas este tipo de servicios. Bueno, continuando con la siguiente, vamos a ver, un segundo por favor. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver que hay una serie de tecnologías que nos van a habilitar que todas estas tendencias ocurran en la vida cotidiana. ¿Por qué decimos que son una serie de tecnologías? Porque no son solamente estas. Son miles de tecnologías y a diario las tecnologías están surgiendo en el mercado y muchas de ellas incluso están surgiendo para que le demos una mayor vida a los productos o servicios que comercializamos. Y en este punto hablamos de lo que se denomina la largacencia programada. Antes escuchábamos mucho de la obsolescencia programada y escuchábamos, no, es que tú vas a comprar un producto y al año, principalmente en materia tecnológica, y al año ya no te va a servir. Hoy por hoy, ¿qué está ocurriendo? Están buscando tener productos que tengan menor impacto en el medio ambiente y en esta medida entonces hablamos de que los productores van a buscar darle mayor vida a estos productos o servicios. Todo esto que hemos venido hablando muy de la mano de qué? De todo lo que tiene que ver con los mecanismos de automatización que van de la mano del machine learning, de la inteligencia artificial, de la automatización del Internet de las cosas, incluso de la inteligencia artificial muy de la mano del Internet de las cosas, a lo que le empezamos a denominar AIoT. Empezamos a hablar de cómo todo esto se empieza a ligar para brindar soluciones cada vez más autoasistidas. De igual forma vamos a ver que todo lo que tiene que ver con la impresión 3D y 4D, es decir, todas esas tecnologías aditivas se vuelven importantes, se vuelven relevantes para todo el proceso de personalización. Porque entonces no se trata de que compre un producto genérico, sino que compre un producto que es genérico y lo personalizo a mi medida o a mi requerimiento o a mi necesidad. Vamos a ver también cómo todo el tema del deep retail se vuelve relevante, casi que el deep retail es el que está recogiendo todas las demás tecnologías para realmente brindar soluciones muy automáticas. En este punto también vamos a ver cómo la realidad extendida se vuelve relevante. Ahorita hablamos de los gemelos digitales en el retail y hablábamos de que van a ser tiendas idénticas en físico y en digital. Y en este punto cobra relevancia la realidad extendida, que no es más que también conocida como realidad mixta, que es la fusión entre la realidad virtual y la realidad aumentada, y que nos van a permitir tener experiencias muy, o sea, ultra reales dentro de la virtualidad. Entonces es cómo llevo a que esa experiencia sea muy emocional y en ese sentido vamos a ver incluso temas de sonidos 4D o sonidos envolventes, vamos a ver temas de holografía, vamos a tener temas de modelado 3D, que todo eso me va a permitir tener una experiencia cada vez más realista. Cuando hablamos, por ejemplo, del sonido 4D o envolvente, es aquel en el que yo empiezo a escuchar pero supongamos están haciéndome alusión a una persona que está cruzando por detrás de mí y yo empiezo a escuchar primero por el oído derecho los pasos de la persona. Cuando la persona se va retirando, lo dejo de escuchar hacia la derecha y lo empiezo a escuchar hacia la izquierda. Les recomiendo mucho en YouTube, por ejemplo, hay muchos videos alrededor del tema, es un tema bastante interesante. Les recomiendo mucho darle una miradita porque son temas bastante curiosos y que realmente impactan porque son muy realistas. Vamos a ver también cómo la biometría se vuelve importante. En el tema de la biometría, entonces vamos a tener que no solamente es la huella dactilar como toda la vida lo hemos hecho, sino que vamos a tener reconocimiento facial, reconocimiento ocular e incluso reconocimiento quiromántico de la palma de la mano para realmente pues poder identificar a las personas, porque vamos a ver que las identidades digitales van a ser cada vez más importantes dentro de todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico que va a apalancar el retail diariamente.
Bueno, acá me podría quedar hablando por horas de todas esas nuevas tecnologías que van a estar como llegando al mercado y cobrando importancia, pero pues para ser respetuosos con el tiempo, pues vamos a partir pues como acá esta parte. De igual forma pues quiero saber si de pronto tenemos alguna inquietud o algo, y pues de antemano agradecerles por el tiempo y por la escucha. Oscar Santos, estás levantando la mano. Adelante con tu pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, Marcela, por Vale, muchas gracias. esta ponencia tan interesante acerca de las tendencias del retail. Entonces, desde el máster tenemos dos preguntitas que nos hacen los asistentes. La primera es, ¿algún driver o tendencia que creas que va a impactar en mayor medida al retail? Bueno, hay varias. De hecho, acá recogemos solo algunas, porque pues en drivers nos podemos quedar un montón, porque los drivers se analizan principalmente desde 5 variantes. Las analizamos desde todos los temas de cambios sociodemográficos, todo lo que tiene que ver con cambios en materia económica, cambios alrededor de las tecnologías, de las tecnologías disruptivas que empiezan a surgir en el mercado, y cambios en cuanto a escasez de recursos y cambio climático, y finalmente en cuanto a temas de migración. Creo que para el tema del retail, entre los drivers como más relevantes va a estar el tema de la convergencia generacional, porque indudablemente esto va a cambiar cómo comercializamos los productos o servicios. Pues si no atendemos a todos los públicos que tenemos en el mercado, pues muy probablemente no vamos a tener los resultados esperados. Por otra parte, creo que todo lo que tiene que ver con escasez de recursos y cambio climático, porque indudablemente vamos a tener que adaptar nuestros factores productivos para poder llegar a los usuarios con productos a la medida, productos diseñados, pero pensados también en la protección del medio ambiente, y más teniendo en cuenta que con la pandemia los usuarios fueron más conscientes del impacto ambiental que estamos generando. Entonces, si vieron que en muchas ocasiones veíamos en noticias y en otros mecanismos, pues, en otros medios, muchos temas, por ejemplo, de el animalito volvió a las calles, la polución disminuyó radicalmente. Las personas con esto nos hicimos cada vez más conscientes del impacto que estamos generando en el planeta. Y obviamente con esto van a exigirle a los productores que sean cada vez más respetuosos con esto. Entonces creo que de los más relevantes van a ser estos dos, y obviamente, pues indudablemente, todo el tema de la adaptación a las nuevas tecnologías, porque pues, al ser consumidores cada vez más digitales, de hecho ya no solamente hablamos de los nativos digitales, sino también incluso muchos millennials o millennials que no eran tan amantes de la tecnología, que hoy por hoy están muy inmersos en medios tecnológicos. Súper. Bueno, también nos hacen por acá otra pregunta que es, ¿cuál es la proyección de adopción del comercio electrónico en un metaverso y qué foco de mercado impactaría? Bueno, acá esta pregunta es muy interesante, porque creo que incluso agradezco a la persona que nos hizo la pregunta, porque me salté la parte del metaverso, y es que ya no hablamos del universo tradicional como antes, sino que hablamos de que ya no procesamos data tradicional, hablamos de metadatos. Por lo tanto, estamos inmersos en un metaverso que obviamente nos va a exigir brindar un servicio cada vez más relevante. En cuanto a cuál es la proyección del mercado, es una proyección que es muy compleja de generar o de asegurar, porque estamos diciendo que estamos en un mercado todavía muy inestable, en el sentido de que la pandemia aceleró tanto todas las tendencias, que casi que me atrevería a decir que el 98% de las cifras que teníamos tradicionalmente, que iban hasta 2025 más o menos, todas quedaron obsoletas, porque obviamente la aceleración fue tan radical y tan exponencial que generó un cambio en todas las proyecciones. Tanto así que anteriormente hacíamos incluso alcances hasta 2100. Y hoy por hoy estamos hablando de que las proyecciones más lejanas son a 2050. No nos atrevemos a dar proyecciones a más largo plazo,
porque por más prospectiva pura que se haga y por más ejercicios muy metódicos, es imposible predecir qué va a pasar en este momento con el comercio, entendiendo que podemos entender qué está pasando con el consumidor, cuáles son los cambios en su comportamiento, pero no sabemos qué proporción se va a quedar en lo digital, en lo físico. Hablamos de que más del 50% de los usuarios van a estar en billeteras digitales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas de las encuestas lo que han hecho es que le dicen al usuario, usted se va a quedar en lo digital, pero es muy difícil asegurar si el usuario realmente se va a quedar, por ejemplo, en el e-commerce solamente, o se va a ir al e-commerce, o se va a ir al e-commerce. Entonces es complejo asegurar una cifra como tal, pero sí podemos decir que el metaverso indudablemente va a alterar toda la configuración del comercio. Perfecto, Marcela, muchísimas gracias. Por acá me informan que tenemos la mano levantada, uno de los asistentes que tiene una pregunta. Le damos la palabra a Oscar Santos para que por favor le haga la pregunta a Marcela con respecto al tema que estamos tratando. Me informan si Oscar está... Vale, buenas tardes. Pues inicialmente era la pregunta que acabas de leer, pero con base en el tema del metaverso, actualmente ya se está generando un tema de comercio electrónico desde un mundo digital o un mundo virtual, ¿sí? Entonces es que varias compañías crean ese mundo digital, ¿sí? Y tú entras estilo gamer y vas a entrar a comercializar como tal esos productos entre compañías, las datas de los diferentes negocios se van a ver relacionadas y vamos a inventar un mercado digital. Esa adopción como tal de esa tecnología todavía es muy reacia como tal en nuestro país. A futuro, ¿cómo lo ves aquí en Colombia? O sea, ¿llegaríamos a ese potencial de ese comercio electrónico en este tipo de experiencias o realmente estaríamos haciendo consumo de unas plataformas externas a nivel mundial? Ok. Muchas gracias, Oscar, por tu pregunta. Bueno, creo que en este punto, Colombia, nosotros subestimamos mucho el comercio electrónico en nuestro país. Nosotros creemos que Colombia es demasiado rezagado, pero vamos por muy buen camino. De hecho, tenemos que resaltar que Colombia es el tercer mercado fintech a nivel de Latinoamérica e incluso cada día escalamos más. Y creo que, por ejemplo, en el tema del metaverso va a estar todo el tema de la economía colaborativa cobrando relevancia, porque no podemos crear, pues, por decir algún marketplace en el que vinculemos a varias empresas o a varias compañías y de la nada decir, no, es que yo no voy a colaborar, no, yo requiero de colaboración para poder lograr esto. Y en ese sentido me atrevería a decir que, aunque no lo veo muy en el corto plazo, yo sí lo veo para un mediano plazo y veo que Colombia tiene potencial para realizarlo. Me atrevería pues como a decirlo teniendo en cuenta cómo ha sido todo el tema del movimiento del comercio electrónico, de los pagos electrónicos a nivel nacional. Obviamente habrá otros países en el mundo, principalmente países muy europeos, que tienen mucho potencial para hacerlo en el corto plazo. No me atrevería a asegurar que para el corto plazo estemos preparados, pero creo que en un mediano plazo sí podremos estar bien que en Colombia se ejecute.